Yo, Eulalio, un tipo de 35 años, siempre he sido el que hace que las cosas funcionen. En mi familia, somos constructores, y yo era el hijo que se encargaba de que cada detalle encajara. Pero un día, todo cambió. Había estado en cientos de reuniones de proyectos con mi padre, pero esta sería la última a la que asistiría como la versión de mí mismo que había sido durante una década. Era martes. Estábamos revisando la línea de tiempo del sitio McKinley cuando me miró con calma, con actitud profesional, y dijo: Eulalio, no tienes madera de líder. Parpadeé. Pensé que había oído mal, pero continuó. Hemos transferido oficialmente el 75% de Riden e Hijos a Eusebio. Él asumirá el cargo de director general el próximo trimestre. Sin explicación, sin advertencia, solo un hecho entregado con el mismo tono que usaba para anunciar los pedidos del almuerzo. Me quedé mirando el diagrama de Gantt en la pared como si pudiera explicar algo que él no podía. Se me apretó el pecho, pero no hablé. No pregunté por qué. Ya sabía la respuesta. Eusebio, con su sonrisa brillante y su agenda vacía, era visionario. Yo era fiable, dependiente, incansable, simplemente no inspirador. El resto de la reunión se difuminó. Algo sobre la reasignación de cuentas de clientes, la nueva dirección creativa, la reasignación del presupuesto. Asentí cuando se esperaba, tomé notas que nunca usaría. Después, volví a mi oficina y cerré la puerta. El zumbido de la luz del techo era ensordecedor. Me senté en mi escritorio, mirando mi reflejo en la pantalla negra de la computadora. 10 años. 10 años de madrugadas, noches tardías, cumpleaños omitidos, vacaciones perdidas, todo cambiado por este momento. Un despido envuelto en una oración. Abrí el cajón inferior y miré la botella de bourbon de emergencia que guardaba allí para las noches largas y las llamadas difíciles. Mi mano se cernió sobre ella, pero no se movió. No necesitaba adormecer esto. Necesitaba recordarlo, la frase, el momento, la traición, porque el próximo movimiento sería mío. Mis primeros recuerdos fueron de gatear debajo de la mesa de dibujo de mi padre, el olor a aserrín pegado a sus jeans mientras coloreaba en el dorso de los viejos planos. Sabía cómo leer un plano antes de poder escribir una oración completa. Mientras otros niños jugaban a las casitas, yo reorganizaba sitios de trabajo imaginarios. A los 12, contestaba los teléfonos en la recepción. A los 16, acompañaba a mi padre durante los recorridos con los clientes, con el portapapeles en la mano, haciendo preguntas que una vez dijo que lo hacían sentir orgulloso. Eulalio tiene el empuje y el ojo, solía alardear. Él entiende la estructura dentro del caos. Le crée. Me salté una beca en la UNAM para quedarme cerca y asistir al Politécnico, me especialicé en administración de la construcción, me gradué primero en mi clase. Rechacé 2 ofertas de empresas nacionales. Riden e Hijos es el legado, me dije. Quédate y constrúyelo. Y así lo hice. Durante 10 años, fui el primero en llegar y el último en irme. Administré la nómina, capacité a los nuevos empleados, gestioné todos los contratos importantes después de que Eusebio abandonara la escena de las startups y necesitara tiempo para restablecerse. Trabajé con gripe, 2 rupturas y una inundación que casi se lleva nuestra sala de archivos. Era dependiente, constante, invisible. Las vacaciones se convirtieron en un concepto. Los fines de semana se difuminaron en actualizaciones de la bandeja de entrada. Me dediqué al negocio porque creía que algún día se vertería de nuevo en mí. Mi nombre no estaba en el letrero de afuera, pero pensé que estaba grabado en los cimientos. Resulta que nunca estuve construyendo un legado. Solo estaba sosteniendo la estructura hasta que llegara el verdadero líder. Y cuando lo hizo, le entregaron las llaves que había pasado una década ganando. Eusebio regresó de Austin con una maleta medio llena y 3 tatuajes nuevos. Su startup había cambiado demasiado tarde. Lo dijo como si el fracaso fuera solo otro punto en un currículum en evolución. Nuestros padres lo recibieron con los brazos abiertos, el tipo generalmente reservado para los héroes de guerra o los hijos pródigos. Tiene visión, le dijo mi padre al equipo en la sesión informativa del lunes. Energía fresca, pensamiento en grande. Sin mencionar las facturas impagas o los inversores que aún llamaban al teléfono de nuestra madre. Solo una segunda oportunidad envuelta en carisma y potencial. 2 días después, fue nombrado director de crecimiento estratégico. Sin descripción del puesto, sin deberes definidos,
Solo una oficina de vidrio, una silla de cuero y su placa con su nombre en la puerta frente a la mía. Mientras tanto, yo todavía estaba aprobando las ofertas de los subcontratistas, escribiendo protocolos de seguridad, administrando presupuestos y caminando por los sitios con botas con punta de acero. Cada factura todavía pasaba por mi escritorio. Cada cliente enojado todavía me llamaba primero. Eusebio pasaba sus tardes ideando. Sus diapositivas estaban llenas de palabras de moda. Alineación disruptiva, marca centrada en el cliente. Una vez lo pillé buscando en Google que era una lista de verificación. Aún así, mi padre sonreía ante cada propuesta a medio cocer. Ese es el tipo de innovación que necesitamos. Me mantuve en silencio, mantuve las cosas en marcha, encubrí sus errores. Cuando un proveedor casi se retira por una falta de comunicación que causó Eusebio, pasé 2 días reparando el daño entre bastidores. Nadie me lo agradeció. Eusebio obtuvo un artículo en el Boletín de la Industria. Mamá dijo que finalmente estaba encontrando su camino. Papá lo llamó un líder natural. Y yo era solo el gerente de proyecto que hacía que todo funcionara. El andamio en el que se apoyaron hasta que ya no necesitaron la estructura debajo. Debería haberlo visto venir, pero no lo hice, no hasta que el archivador me traicionó. Comenzó con un permiso faltante. Estábamos preparando la documentación final para el inspector de la ciudad en el sitio de Eastbrook y alguien había archivado mal las aprobaciones de zonificación nuevamente. Me dirigí a la sala de archivos trasera yo mismo. Desde la revisión de eficiencia de Eusebio, nada estaba donde solía estar. Las etiquetas fueron intercambiadas, carpetas, gabinetes medio vacíos purgados de lógica. Media hora después, encontré una carpeta en el cajón equivocado. Transferencias internas confidenciales legales. No era lo que estaba buscando, pero la curiosidad me empujó. Mis entrañas ya lo sabían antes de que mis manos lo abrieran. La primera página golpeó como un ladrillo en el pecho. Transferencia de propiedad. Riden e hijos efectivo el 3 de marzo. 75% a Eusebio Riden. 25% retenido conjuntamente por Gerardo y Irene Riden. Sin mención de mí, ni como accionista, ni como miembro de la junta directiva, ni siquiera como reconocimiento del personal. Hojeé las 16 páginas, buscando cualquier cláusula que pudiera explicarlo, alguna justificación, cualquier cosa. Pero estaba limpio, deliberado, firmado, presenciado, final. No escuché a Eleonora acercarse hasta que su reflejo apareció en el cristal detrás de mí. No deberías estar en ese cajón, dijo suavemente. Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro. ¿Lo sabías? Ella vaciló, luego miró sus zapatos. Tu padre dijo que te lo diría cuando fuera el momento adecuado. ¿6 meses? Dije, sosteniendo el documento. Han pasado 6 meses. Su silencio lo dijo todo. Pasé junto a ella sin otra palabra, la carpeta atada en mi mano como si fuera radiactiva. No volví a mi oficina. No agarré mi computadora portátil ni mi abrigo. Simplemente conduje a casa con la verdad atada al asiento del pasajero como un testigo. Y por primera vez en 10 años, no puse una alarma. El olor a pollo asado me golpeó antes de que tocara el timbre. La versión de diplomacia de mi madre. Alimentar primero, desviar después. Entré sin llamar. Misma casa, mismas paredes, pero todo se sentía desalineado, como si alguien hubiera inclinado el marco y fingido que estaba recto. Mi padre estaba en su asiento habitual, con las gafas de lectura bajas en la nariz, hojeando la última propuesta de Eusebio. Eusebio estaba de pie junto a la isla de la cocina bebiendo vino casualmente como si este no fuera el lugar de una demolición silenciosa. Eulalio, llamó mi madre desde la estufa, brillante y alegre. Justo a tiempo. Scientate, relegate. Asentí, dejé mi bolso y observé cómo se desarrollaba la farsa. Eusebio se lanzó a algún plan sobre la divulgación digital, y mi padre asintió como si hubiera descubierto el fuego. Capté frases como visibilidad del mercado y marca de próxima generación antes de desconectarme por completo. Esperé hasta el postre, hasta que mi madre sacó el pastel de durazno y mi padre aflojó su cinturón como si fuera cualquier otro domingo. Luego saqué la carpeta de mi bolso y la puse en el centro de la mesa. La mesa se quedó quieta. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. Dímelo tú, dije. Estaba en el cajón legal etiquetado como confidencial. Sus ojos se dirigieron a la pestaña,
y vi el parpadeo de culpa o tal vez solo molestia por ser atrapado. Iba a hablar contigo sobre eso. ¿Cuándo? Pregunté con voz plana. ¿Antes o después del próximo anuncio del boletín informativo? Me regalaste mi derecho de nacimiento sin siquiera decírmelo. La mano de mi madre se congeló alrededor del servidor de pastel. La sonrisa de Eusebio se desvaneció. Mi padre dejó su tenedor como si el peso de éste hubiera cambiado repentinamente. Pensamos que era lo mejor para la empresa. No, dije, empujando la carpeta hacia él. Pensaste que me quedaría pase lo que pase. Me levanté, tomé mi saco y salí antes de que pudieran decir otra palabra. La carpeta se quedó atrás. No regresé a la oficina el lunes ni el martes. Nadie llamó, ni siquiera Eleonora. Tal vez pensaron que necesitaba espacio. O tal vez lo sabían. Para el miércoles, inicié sesión en mi correo electrónico del trabajo por lo que esperaba que fuera la última vez. Redacté mi renuncia con la precisión por la que siempre me habían elogiado. Profesional, fáctica, desapegada. Sin emoción, solo la verdad. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Riden e Hijos. Según mi contrato, utilizaré mi licencia de vacaciones acumulada para la transición. Por favor, dirija toda la correspondencia futura a Eusebio Riden. No lo firmé atentamente ni sinceramente, solo Eulalio. Luego configuré mi respuesta automática de fuera de la oficina. Gracias por su mensaje. Ya no estoy disponible. Para todos los asuntos relacionados con el proyecto, por favor, póngase en contacto con Eusebio Riden en. Me senté en la quietud por un tiempo, mirando la pantalla. Luego cerré la computadora portátil y la metí en mi cajón. Esa noche, conduje a la oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Las luces del estacionamiento proyectaban largas sombras sobre el pavimento, y caminé por el edificio con pasos silenciosos como si visitara un antiguo yo. Empaqué solo lo que me pertenecía. Mis cuadernos, una foto enmarcada de mi perro de la universidad, la pequeña suculenta en maceta que de alguna manera había sobrevivido a 5 años de abandono. Dejé los premios, la silla de oficina que elegí, el monitor que había actualizado yo mismo. En mi escritorio, coloqué una sola nota centrada debajo de la placa de Riden e Hijos. Deja que tu líder se encargue de ello. Dejé mis llaves en un sobre sencillo marcado como recursos humanos. Sin firma, sin cierre. Cuando salí por las puertas principales, no miré hacia atrás, pero sabía que me buscarían en el momento en que las cosas comenzaran a desmoronarse. Para el cuarto día, comenzaron los correos electrónicos. Un coordinador de proyectos junior me reenvió una cadena de mensajes con el asunto. Urgente, factura de Anderson rechazada. Lo leí y luego lo archivé. Ya no era su red de seguridad. El correo de voz del asistente de Grant vino después. Hola, Eulalio. Perdón por molestarte. El señor Grant esperaba aclarar algunos elementos de la línea de tiempo en el presupuesto del sitio que dijo que tú sabrías. ¿Podrías llamarlo rápidamente cuando estés libre? No estaba libre. Había terminado. Al final de la semana, comenzó a circular la palabra. El contrato de Anderson estaba en riesgo. Maxwell Grant estaba frustrado. El personal del sitio no tenía instrucciones. Las facturas estaban atrasadas. Eusebio había convocado una reunión de emergencia que se convirtió en una espiral de 4 horas sin plan de acción. Y aún así permanecí en silencio. Borré cada mensaje nuevo a medida que llegaba, cada ping era un recordatorio de que habían construido un castillo sin arquitecto. No necesitaba sabotear nada. Todo lo que tenía que hacer era nada. Eso es lo que lo hacía poético. Maxwell finalmente llamó a mi número personal el sábado por la noche. Su voz era entrecortada pero educada. Eulalio, he trabajado con tu familia durante casi una década, y esta es la primera vez que he considerado alejarme. Siempre has sido la razón por la que me quedé. Me gustaría entender lo que está sucediendo. Escuché el correo de voz 2 veces, luego puse mi teléfono en silencio. Más tarde esa noche, llegó otra llamada. Era mi padre. Eulalio, esto es serio. Grant está amenazando con retirar el proyecto de Anderson. Eusebio no tiene las respuestas. Te necesitamos en la oficina el lunes, por favor. No terminó la oración. Solo un clic cuando terminó el mensaje. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo pánico. No respondí. En cambio,
Abrí mi computadora portátil por primera vez en toda la semana y comencé a delinear mi próximo movimiento. No por ellos, por mí. Comencé con los presupuestos. 10 años de hojas de cálculo y proyecciones codificadas con mis fórmulas. Luego vinieron las líneas de tiempo del proyecto, los diagramas de Gantt, los cronogramas de entrega, las líneas de subcontratistas, todos los sistemas que diseñé desde cero. A continuación, los archivos del cliente. No los contratos, sino la capa invisible debajo. Preferencias, puntos débiles, cumpleaños, nombres de niños, cómo abordar cada reunión, el tipo de inteligencia que ningún software podría replicar. Al final del fin de semana, tenía 20 páginas, un portafolio que trazaba la memoria muscular de Riden e hijos construida silenciosamente detrás de escena. Lo etiqueté como legado operativo, Eulalio Riden. No incluí ningún dato patentado de la empresa, solo pruebas. Pura, innegable prueba. El lunes por la mañana, me reuní con Vilma y asociados, nuestro antiguo rival al otro lado de la ciudad. Su socio gerente, Viviana Son, me saludó como si ya fuera parte del equipo. Hemos seguido tu trabajo durante años, dijo, hojeando la impresión de mi portafolio resumido. Francamente, me sorprende que te hayas quedado tanto tiempo como lo hiciste. No respondí. No necesitaba hacerlo. La oferta llegó rápidamente. Director ejecutivo de operaciones, autonomía total, participación en las ganancias, 4 semanas de vacaciones obligatorias. Le dije que necesitaría revisar todo con mi asesor legal. Esa tarde, me reuní con Eustaquio, un amigo de la universidad que ahora se especializaba en contratos de trabajo. Extendimos los documentos a lo largo de la isla de su cocina. Él rodeó cláusulas en rojo, tachó lagunas en azul. Esto es sólido, dijo, mejor que la mayoría y más que justo. Assentí. La vieja versión de mí podría haber vacilado, temiendo saltar, pero ya no estaba buscando lealtad. Había terminado de demostrar mi valía a personas que nunca miraban. Esa noche, le envié un correo electrónico a Viviana. Aún no había firmado, pero mis manos no temblaron cuando escribí. Continuemos esta conversación durante el almuerzo. No me sorprendió cuando sonó el timbre. Lo había estado esperando desde el segundo correo de voz. Gerardo Riden no tocó. Nunca lo había hecho. Estaba parado en mi puerta con tensión en los hombros y una carpeta debajo del brazo. Sin charla trivial, sin sonrisa, solo urgencia. Te necesitamos de vuelta, dijo. Anderson está amenazando con un litigio. El personal está entrando en pánico. Eusebio está por encima de su cabeza. Me apart. No para ser cortés, sino porque quería escuchar el discurso completo. Lo expuso como un trato comercial. Aumento. Aumento de título. Oficina en la esquina. Director de operaciones. Autonomía total en el papel. Podemos hacerlo oficial a finales de semana, dijo como si el último mes no hubiera sucedido. ¿Quieres que limpie el desastre? Dije con voz plana. Te quiero de vuelta donde perteneces. Me apoyé en el mostrador con los brazos cruzados. Muy bien, esto es lo que quiero. Él parpadeó. 40% de propiedad, asiento en la junta directiva, derechos de voto vinculantes y una semana laboral máxima de 45 horas por escrito. Si estoy construyendo esto, no voy a morir por ello. Me miró como si hubiera hablado en un idioma diferente. Eso es irrazonable. No, dije, lo que era irrazonable era pedirme que dirigiera tu empresa sin un asiento en la mesa. No voy a hacer eso de nuevo. Arriesgarías todo por un número. Negué con la cabeza. No estoy arriesgando nada. Lo estás. Él no discutió. Simplemente se quedó allí luchando con una realidad que ya no se doblaba a su voluntad. Tienes 2 días, dije. Después de eso, la oferta de Vilma y asociados va a la firma. No volvió a hablar, simplemente recogió su carpeta y caminó hacia la puerta como alguien que se dio cuenta de que el juego había cambiado. Y esta vez, yo era el que estaba estableciendo las reglas. El restaurante junto al río era territorio neutral, lo suficientemente público como para mantenerse civilizado, lo suficientemente tranquilo para los documentos legales. Llegué al mediodía en punto. Ya estaban sentados. Haroldo Peterson, nuestro abogado de familia, abrió su carpeta de cuero cuando me senté, pero levanté una mano. Antes de empezar, dijo Eusebio, mírame a los ojos.
Te debo una disculpa. No lo adornó. Sin excusas. Solo un tono suave y honesto que no había escuchado en años. Estoy por encima de mi cabeza, Eulalio. Tú lo hacías parecer fácil. Pensé que podía fingirlo. No puedo. Mi madre, con las manos cruzadas en su regazo, levantó la vista. Deberíamos haberte incluido. Pensamos. Pensamos que entenderías, pero estábamos equivocados. Entonces mi padre se aclaró la garganta. El último en resistirse en un muro que se desmorona. Asumí que siempre estarías ahí, dijo, con voz baja. Ese fue mi error. No sonreí. No me inmuté. Esto es lo que necesito, dije. 35% de propiedad transferida de Eusebio, voto igualitario en todas las decisiones de la Junta, estructura de CEO liderazgo, operaciones para mí, creatividad para él, y una política de semana laboral máxima de 45 horas para todos los ejecutivos formalizada por escrito. Haroldo asintió y deslizó el borrador del acuerdo a través de la mesa. Esos términos se reflejan aquí. Leí cada línea 2 veces. Sin emoción, solo claridad. Cuando terminé, firmé. Luego Eusebio, mi madre. Finalmente, mi padre. La pluma dejó un extraño silencio a su paso, pero no fue incómodo. Estaba resuelto. Todos conocíamos los roles ahora, y el mío finalmente tenía peso. Exactamente un mes después, volví a entrar por las puertas de Riden e Hijos. No como el respaldo, no como el solucionador, sino como director de operaciones y copropietario. Eusebio ya había cambiado de oficina. La mía estaba recién renovada. Sin ventana en la esquina, sin ego, solo lo que necesitaba, un espacio que funcionara, un espacio que fuera mío. Reestructuré nuestras reuniones semanales de operaciones, restablecí los protocolos de la cadena de mando y delegué apropiadamente. En 3 semanas, los tiempos de respuesta del cliente mejoraron. Los sobrecostos del proyecto se redujeron a la mitad y la rotación del personal se ralentizó. No necesitábamos milagros. Solo necesitábamos sistemas y alguien que los hiciera funcionar. Eusebio, para su crédito, se mantuvo en su carril. Prosperó frente a los clientes, presentando ideas, organizando visitas al sitio, construyendo relaciones. Incluso pidió ayuda cuando no sabía algo. Eso solo me dijo que todo había cambiado. Salí de la oficina a las 5:30, no a medianoche. Me uní a un gimnasio, comencé a dormir de nuevo, tuve mi primer sábado libre en años. Incluso dije que sí a cenar con Eutimio, el consultor ambiental con el que solía cancelar 5 veces por trimestre. Las reuniones de la junta directiva también cambiaron. Escuchaban cuando hablaba, pedían actualizaciones, esperaban mi voto. Al final de una reunión, después de que la sala se vació, mi padre se quedó atrás. No levantó la vista cuando lo dijo, pero las palabras fueron claras. Siempre fuiste el líder. Simplemente no podía verlo. No dije gracias. Solo asentí. Luego empaqué mi carpeta, me puse de pie y salí listo para el próximo proyecto.